Que vieron pasar, que vieron en él. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un niño. Muy buen día, soy Roberto Pomilio. Este es nuestro programa Trinchera de Esperanza, realizado por la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social de Mendoza, al servicio de todos los equipos y organismos que componen la Vicaría de la Solidaridad, es decir, de todas aquellas pastorales de trinchera. Lo emitimos por RDZ, la Radio Digital Católica de Mendoza. Pueden vernos en directo y enviarnos mensajes por Twitch, y el video grabado después se sube a YouTube también. También nos encuentran en Instagram y en Facebook como Radio Digital Católica Mendoza. Pueden vernos a través de escucharnos a través de la aplicación de la radio, y también pueden mandarnos WhatsApp al 261-589-3993. Bueno, hoy me acompaña Ángeles Furlani, ex miembro del equipo arquidiocesano de Pastoral Social, con quien hemos compartido muchos años de apostolado y que es autora del libro recientemente publicado, Decálogo del Buen Empresario según el Papa Francisco. Buen día, Ángeles. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, sí, un gusto que estés acá con nosotros. Igualmente. Bueno, presentate, por favor, tanto en tu aspecto profesional como en el apostolado, tus estudios, así la audiencia te conoce un poquito más. Bueno, mi nombre es Ángeles Furlani. Yo me formé en los temas que tengan que ver con administración de empresas, soy licenciada en administración de empresas, he trabajado muchísimos años en una gran variedad de empresas de distintas envergaduras, y desde chica llevaba en mi cabeza un poco este tema de la empresa, ¿no? De hecho fui emprendedora cuando todavía estaba en la primaria, tenía mi propio emprendimiento que me generaba mis ganancias. Bueno, luego me formé en Doctrina Social de la Iglesia y he ido combinando así estos ámbitos de interés míos en los que me he sentido también de alguna manera llamada. Y he estado en distintos grupos de la iglesia, desde grupos en San Agustín, he pertenecido en San Agustín al grupo de los universitarios, un maravilloso recuerdo de esa época. También estuve en un grupo que hicimos un análisis para la modificación de la Constitución de Mendoza, en un momento que tuvimos que hacer un aporte. También en el equipo de Pastoral Social, donde estuvimos de compañeros, y bueno, en algún momento hicimos pastoral para novios, distintas cosas. Actualmente estoy con el Padre Horacio Dey en la Oficina de las Causas para los Santos. Y soy miembro de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, liderada acá en Mendoza por Marcelo Piralici. Muy bien. Bueno, bastante variada la actividad, ¿no? ¿Y cómo es esto de hacer un libro para empresarios tratando de identificar y de promover los mensajes del Papa Francisco? Hay una frase evangélica que dice que no se enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón. Y si bien los mensajes de Francisco están todos en la página del Vaticano, hay muchísimos mensajes destinados específicamente a un grupo de empresarios que quedan en los destinatarios nada más, o colgado en la página, pero que tienen una riqueza inmensa. Yo tuve una gran amiga, que todavía mantenemos la amistad, que fue profesora mía en la maestría, que ella escribió un libro que se llamaba 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. Había una serie de libros escritos bajo ese título, a las mujeres, a los catequistas, etcétera. Y a mí me quedó dando vuelta el tema de qué le dice el Papa Francisco a los empresarios. Entonces, bueno, a través de distintas charlas que me fueron pidiendo, tuve que preparar una ponencia para el Congreso de Doctrina Social de la Iglesia del CELAM,
programas de ACDE, etcétera. Y bueno, y la inquietud personal, el llamado personal de uno, la palabra sería buceando en todos esos mensajes. Y realmente me quedaba maravillada, sorprendida, más o menos como Pedro cuando decía que bien se está aquí, así sentí eso, pero a la vez la necesidad de compartirlo en forma más ordenada, tal vez más sistematizada. Fue un proceso de maduración. Realmente considero que el rol de los empresarios en la sociedad es tan importante como promotores de una sana economía, por supuesto, dentro de un marco que es macro y microeconómico, que sentí esa necesidad de poner al alcance de ellos toda esta riqueza que a veces no llega. Y así fue surgiendo y de a poco fue tomando forma y más forma hasta que, bueno, ya está. Ya conseguiste las 10 cosas que el Papa Francisco quiere, como, claro, como un el título se cambió, originariamente tenía que ver con eso de las 10 cosas, pero después de leer el prólogo de Monseñor Colombo me encantó que él habla de decálogo y me quedó esa idea. Entonces ahí cambiamos el nombre y lo dejamos como decálogo. Y del buen empresario. ¿Por qué? Porque Francisco hace una distinción entre un buen empresario y un empresario que no es bueno. Entonces, por eso no es lo mismo ser buen empresario que ser un empresario más. Por eso hago hincapié en esa palabrita. Claro, y como más adelante seguramente distinguirá, no es lo mismo ser empresario cristiano o cristiano empresario, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, si bien por supuesto está destinado al empresario, uno entiende por empresario al dueño de la empresa, ¿no es cierto? Bueno, que sea desde el verdulero de la esquina, que ha montado su pequeña empresita comercial ahí de verdura, hasta los dueños de las grandes multinacionales. Bueno, hay un abanico gigante de empresarios, pero también creo que va dirigido a los dirigentes, a las distintas personas que dentro de la empresa tienen grados de responsabilidad, de dirección, que están a cargo de gente, y aún yo diría no solo de las empresas, sino de las organizaciones en general, especialmente las que trabajan en la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, hasta las organizaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, de la economía social, en fin. El espectro, el ámbito es bastante amplio. ¿Puede ilustrarnos un poquito o precisarnos al respecto? Sí, justamente una aclaración. Generalmente se llama empresario, tal como vos lo decís, al que ostenta la propiedad de la empresa. Pero la empresa no solo necesita el capital, sino el trabajo y toda la comunidad de personas que forman esa empresa. En este sentido, la palabra empresario la vamos a usar con una concepción, digamos, más abarcativa, una acepción más abarcativa, porque la responsabilidad por la empresa no recae únicamente en el que ostenta el capital, en el empresario en el sentido tradicional, sino en todos aquellos que hacen posible esa gestión empresaria. Por supuesto, hay algunos niveles de responsabilidad mucho más importantes, pero no se da esta gestión empresaria sin todo el conjunto. O sea, por eso es que si bien está dirigido en primer lugar a yo los llamo los número uno, que a veces no es necesariamente el propietario, a veces el número uno en la gestión de la empresa es el CEO de la empresa, ¿no? Claro. Es como en un sistema de engranaje. Si vos tenés un sistema de engranaje, ¿quién tiene más impacto en todo el conjunto? En el engranaje más grande que está arriba. Un poquitito que se mueve ese engranaje hace girar los demás abajo muchísimo. Pero esa acción de él se complementa con la de toda la empresa. Entonces, a veces hay muchos mandos medios, y esto vos lo sabrás también, que tienen una responsabilidad en la transmisión de esas directivas y en lograr la ejecución de todas esas directivas, donde a veces se traba la gestión empresaria. Por eso no está dirigido solamente a los número uno, sino está dirigido a todos aquellos que tienen un cierto grado de responsabilidad dentro de esa empresa, pequeña, grande. Y también hay que aclarar, como vos me lo dijiste,
no solamente las empresas comerciales, sino las organizaciones en general que obviamente manejan personas, están conformadas por personas. Hablemos de una, no sé, de una ONG, de una fundación. A veces no es el fin de lucro lo que los puede llegar a desviar, pero sí es el ansia de poder, ¿sí? Entonces, no, el mensaje es, o sea, se puede sacar enseñanza del libro en muchos ámbitos más allá de las empresas comerciales. Uh-huh. Bueno, antes de empezar propiamente con el decálogo, haces mención a la doctrina social de la Iglesia, a las enseñanzas del Papa Francisco en general, y tomás los 4 criterios que usa él para discernir sobre la realidad, y los aplicás también, diciendo, bueno, estos 4 criterios son perfectamente aplicables a las empresas y a los empresarios. Contanos un poco sobre esos criterios y cómo los aplicarían. Bueno, vamos a hablar de esos 4 criterios que están en la exhortación evangélica, en la exhortación Evangelii Gaudium, a partir, si no me equivoco, el número 222. Es un número fácil de acordarse. Pero voy a hacer una aclaración. Esos 4 criterios que ahora los voy a nombrar no arrancan en Evangelii Gaudium. Bergoglio incluso los usa en un mensaje para el bicentenario en el 2010. Ya habla de esos 4 principios, y según leí en un libro de Juan Carlos Scanone, que fue maestro formador de Bergoglio en su momento, dice que cuando ya era provincial jesuita en Argentina, ya empezó a hablar de estos 4 criterios. Los perfecciona, los une en Evangelii, pero no son originales, no arrancan. Claro. Los 4 criterios son que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto, que la realidad es más importante que la idea y que el todo es superior a la parte. Estos, por supuesto, haría falta 3 programas más para hablar de los 4 en detalle. Yo digo que son aplicables en la realidad empresarial, porque en realidad son aplicables en cualquier realidad también, no solo en la empresaria. Pero cuando uno ha vivido mucho tiempo la realidad empresarial adentro, y sobre todo, en el caso mío, yo he ocupado cargos muy bajos y cargos muy altos. Entonces, he visto toda la dinámica empresaria, en eso le doy gracias a Dios de haberlo podido ver. Uno ve que muchas veces, cuando hablamos de, por ejemplo, que el tiempo es superior al espacio, muchas veces no se dan tiempo a los procesos. Lo que habla Bergoglio es que es más importante iniciar procesos y darles tiempo que estar detrás de una enfermiza búsqueda de resultados inmediatos. Y en esto en todas las empresas estamos muy tentados a eso, ¿no? No se dan tiempos a veces hasta para la formación del personal, para la consolidación de equipos, para una relación con un proveedor, que es tan importante la educación en la relación con un proveedor. Después, cuando habla de la unidad que es superior al conflicto, Francisco habla de que es importante vivir el conflicto, asumirlo, no evadirse y tampoco quedarse en él, pero sí utilizarlo como una posibilidad para crecer. En la jerga empresaria a veces se habla de que las crisis son oportunidades, ¿no es cierto? Bueno, un poco va por ese lado, salir fortalecidos del conflicto, yendo a las raíces, ¿no? Claro, pero también generando unidad aún en la diversidad que puede generar el conflicto. Por supuesto, él utiliza no perder de vista esa unidad. Él utiliza una imagen, después cuando hablamos de que el todo es superior a la parte, que es la imagen del poliedro. Él dice que la imagen no es la esfera, donde hay una uniformidad y todos están equidistantes de un centro. Él dice que la imagen es el poliedro. ¿Por qué? Porque siendo todos distintos, teniendo cada uno que aportar lo suyo, conforman una unidad donde ninguno pierde su singularidad. Entonces, esto complementa un poco toda esta idea de la unidad. Después, cuando habla que la realidad es más importante que la idea, tiene que ver con que, bueno, hablemos del ámbito empresario. Muchas veces
a veces a través de una consultora, a veces a través de alguien que ingresa en un cargo jerárquico en la empresa, viene con un plan ya organizado y todos se tienen que adaptar a eso y no tienen en cuenta la realidad, digamos, de la empresa y de su entorno, ¿no? Entonces, esto de que la realidad superior a la idea es para no quedarnos en ideologías. Bueno, en economía lo vemos mucho eso, Claro, ¿no? Creemos, dogmatismos, ¿no? claro, dogmatismo, creemos que la mano invisible del mercado arregla todo y ya vemos que no, ¿sí? Entonces, un poco se refiere a eso, ¿no? O sea, ver cuál es la realidad, enfrentarla todos juntos, pero no quedarnos en una ideología. Y cuando hablo de que el todo es superior aparte, tiene que ver con esto del poliedro y mucho tiene que ver con el bien común, es decir, cada uno tiene que hacer su parte, aportar su granito de arena para que el conjunto nos dé eso que se llama sinergia, que tanto se habla en la jerga empresarial también, o sea, que el todo es más que la mera suma de las partes, ¿sí? Por ahí va la cosa. No sé si te he respondido, pero por ahí va. Sí, sí, bueno, el pantallazo, tampoco Sí. tenemos todo el tiempo para dedicarnos, sería hermoso poder dedicarnos a estos 4 criterios de discernimiento, que están pensados también para la evangelización, ¿no es cierto? Sí. Es decir, en la iglesia cómo ir generando procesos, superar los conflictos, ¿no? Pensar en la unidad como algo superior. Claro, pero que si los ves son aplicables en muchas realidades. En todos los ámbitos, no porque claro. es la realidad humana. Exacto. Bueno, empezás con la primera enseñanza del decálogo, es construir el bien común. Yo soy empresario, tengo mi empresita, más grande, más chica. Bueno, ¿cómo ayudo a construir el bien común siendo empresario, dirigente de empresa o de alguna otra organización de la sociedad civil? Bueno, primero refresquemos lo que es el bien común, que en eso vos lo dominás muy bien, que es todo ese conjunto, digamos, de condiciones que permiten a las asociaciones, a los miembros de las asociaciones, a los individuos, desarrollar más perfectamente digamos, las propias capacidades que tiene cada uno, ¿no? Entonces, la mejor manera, una receta básica, ¿no?, en cualquier ámbito, también en el empresarial, de aportar al bien común, es cada uno dando lo mejor de sí, por supuesto, ¿no? O sea, cuando uno no hace solamente lo que me están pidiendo, sino lo mejor que yo puedo hacer, estoy aportando al bien común. Vamos a la empresa. Si bien el bien común es la razón misma de la política en primer lugar, ¿sí? El fin de la política es buscar el bien común. El fin de la sociedad sí. en su conjunto. Los empresarios aportan al bien común de muchas maneras. La mejor manera es la de producir riqueza, pero al servicio de todos. ¿Cómo se produce riqueza al servicio de todos? Bueno, dando trabajo, pagando impuestos, creando una cadena productiva, ¿sí? Donde se active la economía y, como dice Francisco, no escondiendo el dinero en paraísos fiscales, por ejemplo. Eso es una de las cosas que él hace hincapié. Habla de que la producción tiene que ser real, ¿sí? Entonces, las finanzas tienen que estar al servicio de la producción real y no al revés. Entonces, una de las formas que el empresario tiene de aportar al bien común es aportando una economía real con criterios que respeten a las personas y donde el capital sea un instrumento y no un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, a ver, estamos hablando de criterios de discernimiento y de motivaciones que no tienen la lógica mundana meramente, obvio. Estamos hablando de un decálogo del buen empresario según el Papa Francisco que está basado en valores evangélicos. No estamos haciendo un rejunte de criterios humanos a ver cómo los adaptamos a otros criterios. ¿Sí? Lo que pasa acá, Ángel, es que el Evangelio no está fuera de la realidad. El mismo Papa es de la realidad superior
a la idea. Entonces no podemos tampoco convertir el Evangelio en puras ideas. El Evangelio está encarnado en la realidad, interpreta la realidad y es capaz de modificarla. Y en ese sentido, bueno, vos mencionabas el tema del capital. Realmente el aumento del capital, del patrimonio neto, que sería la ganancia, ¿no? La ganancia contablemente se define como un aumento del patrimonio neto de una organización. Es un signo, un indicador muy importante de que estás usando bien los recursos, porque si lo usas bien, producís lo que la gente quiere, vendés, ganás, podés reinvertir, ampliar la empresa, generar más fuentes de trabajo, crear otra empresa. Entonces es toda una dinámica que tiene su sentido, su lógica, ¿no es cierto? Sin embargo, la ganancia, por más importante y que no puede dejar de estar presente en la vida de las empresas para poder seguir adelante, no son el único indicador. El tema es que hay otros bienes y otros costos que son humanos, que son sociales y que no están en la cuenta de la contabilidad como activo, pasivo, ¿no es cierto? El tema de la buena relación con los empleados, la seguridad y higiene en el trabajo, el cuidado de los momentos en que ese empleado está enfermo, la relación adecuada con los proveedores, la honestidad en las relaciones empresariales, con competidores, con los clientes. Todas esas son verdaderos bienes, pero que no están contabilizados. La destrucción del ambiente, ¿no? La contaminación, son costos que no las empresas por ahí no los anotan y por lo tanto le sigue dando que haga ganancia y está generando una pérdida para la sociedad en su conjunto. Entonces es importante esta visión de que como empresario tu único fin no es el del ganar patrimonialmente hablando, sino de generar riqueza al alcance de todo, entendiendo por riqueza ese sentido más amplio que se engancha con el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano y social. Y en esto, bueno, uno de los temas que por supuesto está en las antípodas es el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Hemos sido testigos y seguramente seguiremos siéndolo, espero que no mucho, de la corrupción, especialmente política empresarial, obra pública, proveedores del Estado, y bueno, conseguir algunos privilegios o prebendas para algunas actividades económicas que dejan de lado otras que generan beneficios para unos a costas de otros. En fin, ¿qué pasa con eso? ¿Dice algo nuestro Papa? Sí, estaba viendo si tenía acá una anotación, pero no la encuentro, pero sí. Por supuesto que estamos en una realidad que también el Evangelio lo declara perfectamente, el trigo y la cizaña, ¿sí? O sea, nuestra realidad es trigo y cizaña. Y esto, así como bien lo dijiste, la realidad y superioridad, hay que hablar de realismo. El mismo Papa en distintos mensajes, ¿no?, les dice a los empresarios que es muy difícil la función que tienen, pero que no es lo mismo, digamos, ser buen empresario que no serlo, dejarse llevar por la marea de la corrupción o no. Y que estaba buscando, pero no le encuentro, no hay caso. Ah, sí, acá está, acá creo que la encontré. Francisco, cuando habla de la corrupción, este es un mensaje que les da a UNIAPAC, que es la unión a nivel internacional de dirigentes cristianos, ¿no? Les habla que un riesgo que tienen que asumir ellos como empresarios es el riesgo de la honestidad y que la corrupción es la peor plaga social, porque es el buscar el provecho propio por encima del provecho social, ¿no? Y les aclara, la corrupción no es un vicio exclusivo de la política.
Hay corrupción en la política, en las empresas, en los medios de comunicación, en la iglesia y también en las organizaciones sociales y los movimientos populares, dice. Pero una de las condiciones para poder avanzar, digamos, en el proceso social es la ausencia de corrupción. Dice, ahora sí leo textual, dice, puede suceder que los empresarios se vean tentados a ceder a los intentos de chantaje o de extorsión, justificándose con el pensamiento de salvar la empresa y su comunidad de trabajadores, o pensando que así harán crecer la empresa y que un día podrán librarse de esa plaga. Además, puede ocurrir que caigan en la tentación de pensar que se trate de algo que todos hacen y que pequeños actos de corrupción destinados a obtener pequeñas ventajas no tienen mayor importancia. Y aclara luego, cualquier intento de corrupción, activa o pasiva, es ya comenzar a adorar al Dios dinero. O sea, hay cosas en las que el camino no es fácil. No, claro que no es fácil. Pero ahí donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿sí? Entonces, yo creo que el empresario, por más que sea difícil, tiene que tener claras ciertas cosas, porque si no, nos quejamos de un sistema que nosotros mismos fomentamos y agrandamos. Hay que ser valiente, sí, el solo hecho de ser empresario implica una valentía inmensa. El solo hecho de ser empresario, ni hablemos de la corrupción, es una valentía inmensa. Lamentablemente muy degradada por la imagen que por esta pelea entre capital y trabajo se ha generado. Pero hay que ser valiente para ser empresario. De hecho, sea de paso, hay que tener en cuenta que son complementarios, o sea, se Por necesitan supuesto. mutuamente. Por supuesto. Y el empresario no es más que otra forma de trabajador, ¿no es cierto? Exacto. Uno de los temas también que tienen que ver con el bien común es el del pago de los impuestos. Entonces, enseguida se plantea, pero escúchame, en Argentina tenemos entre el 40 y el 50% de la economía en negro. No se pagan impuestos a las ganancias, IVA, ingresos brutos, y no se pagan cargas sociales para los trabajadores. Y si vos querés, tu competidor no paga y vos querés pagar todo, estás en desigualdad de condiciones para competir en tu empresa. Así que, ¿cómo hacemos allí? ¿Vos qué harías? Yo te vuelvo la pregunta, ¿vos qué harías, Roberto? Yo soy un evasor, mira. salió en público, vos sos un evasor. Sí, y claro, entonces está el tema justamente, está el tema del bien común, que uno contribuye a través de los impuestos a sostener las funciones del Estado, por supuesto, pero está también la necesidad de preservar la empresa, las fuentes de trabajo y sobrevivir muchas veces. Y entonces se da esa disyuntiva en donde yo creo que, bueno, no es un tema de, no siempre buscando el bien común se puede optar por el mejor de los bienes, sino que a veces hay que optar por el mal menor, ¿no es cierto? Entonces, sin caer en la corrupción que es hacer trampa, entrar en las mafias y en las prebendas, bueno, dejaremos para más adelante si hay que no pagar algo de impuestos. No se la agarren conmigo, pero bueno. No, vos estás trayendo la realidad acá a la mesa también. Voy a hacer dos aclaraciones. Una es que la Iglesia, a través de su doctrina social, da principios, da orientaciones, pero así como en política no te va a decir a qué candidato tenés que elegir, hay cosas que no te va a dar exactamente la receta porque no las tiene, ¿sí? No las tiene. Ese es el campo propio del laico, ese discernimiento, ¿sí? Y hay que atender las realidades de cada uno, de cada situación, sin caer en un relativismo de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Esa es una aclaración. La otra aclaración que te voy a hacer es que el libro habla sobre lo que dice Francisco, no sobre lo que digo yo. Así que yo te voy a contestar con palabras de Francisco, ¿sí? Bueno. Y Francisco
dice que para construir el bien común es necesario que cada uno asuma la parte que le corresponde aportando a través de los impuestos. Aquella frase de al César lo que es del César, ¿sí? Y también utilizando los recursos para invertirlos. Pero después dice, la razón de los impuestos está también en esta solidaridad que es negada por la evasión fiscal, que antes de ser actos ilegales son actos que niegan la ley básica de la vida, el socorro recíproco. Así como con la corrupción, uno corre el riesgo de, lo hiciste una vez, lo haces 2 veces y entras en esa lógica. Claro. Con el tema de los impuestos, vamos por el mismo camino, ¿sí? Vos facturaste menos, total si no me descubren, le tomaste el gusto y seguiste facturando menos. Lamentablemente, el camino correcto no pasa por la evasión de impuestos. Esto hay que dejarlo claro, ¿sí? O sea, habrá gente a la que no le gusta que uno diga, pero hay que dejarlo claro. ¿Qué exige por parte del empresario? Muchas veces exige muchísima creatividad para poder salir adelante en determinados momentos. Y a veces no va a salir adelante solo, a veces va a salir adelante buscando una red que lo contenga en ese competidor que vos decís muchas veces, ¿sí? O sea, buscando redes que lo contengan dentro del mismo ámbito empresarial, ¿sí? Mira, Enrique Yo, que es quien fundó ACDE, no la tuvo fácil, ¿no? A él le pidieron incluso que despidiera una cantidad de gente que era la solución que le bajaban desde arriba y la que sonaba más fácil. Pero él dijo, no, este no es el camino. Se puso la empresa al hombro, generó planes, seguramente le habrá dado participación a los mismos empleados en la generación de esos planes. Y la empresa salió adelante. Vos me podés decir, es un caso aislado. Bueno, pero esos casos son como lucecitas que te guían. Y muchas veces el empresario, y esto no es que hable mal de ellos, pero es un mal que tenemos en la sociedad, en distintas organizaciones, quieren encontrar solos la solución. Y la solución hay que encontrarla a veces en comunidad. La empresa es una comunidad de personas. A veces hay gente que está en otros niveles que puede aportar ideas, ¿sí? Ideas muy valiosas. Entonces, bueno, yo te voy a decir lo que dice Francisco, a lo que yo adhiero. No te voy a dar la solución a tu empresa, no te la voy a dar, no la tengo. Buscala vos, le dirás. Pero es que sí, ¿me explico? Sí, está claro y bueno, de todos modos, ante el caso concreto, habrá que invocar también al espíritu, ¿no es cierto?, para poder ser iluminado. Y ahora cuando vos hablas, bueno, la empresa es una comunidad donde tiene que darse el encuentro, pero también, diría yo, el mercado, la sociedad propicia para el encuentro de los miembros de esa empresa con otras empresas, con la comunidad circundante. Es decir, porque una de las enseñanzas es justamente promover la cultura del encuentro, ¿no? Y por supuesto la relación con Dios y ser profetas. En esto también se aplica el tema de los impuestos y la corrupción. ¿Cómo funcionaría la cultura del encuentro más allá de adentro de la empresa? La vinculación de la empresa con el entorno del mercado, otras empresas y con el entorno social. Bueno, esto de la cultura del encuentro responde mucho al diálogo que tanto venía pregonando Francisco, ¿no? No sé si te entiendo bien la pregunta, vamos a contestarla como salga. O sea, ¿qué implica la cultura del encuentro visto más allá de las relaciones dentro de la empresa, ¿no es cierto? Sí, bueno, justamente hay muchas veces encuentros que se promueven entre distintos empresarios dentro del mismo rubro, dentro de otros rubros. A veces hay mesas de diálogo con el gobierno también.
hay asociaciones empresarias, no solo dentro del mismo rubro, como decía, sino, por ejemplo, ACDE es una de esas empresas donde se encuentran justamente la persona, no la institución, la persona, es un encuentro de personas, donde buscamos esto, ¿no? Este diálogo que nos aliente, que nos clarifique, que nos forme, porque al fin y al cabo, Roberto, aquella frase del Evangelio que dice: estén preparados porque nadie sabe el día y la hora. ¿Cuántas veces le hemos limitado a la muerte? A que nadie sabe qué día y hora vamos a ser llamados. Pero sin embargo, esa expresión se aplica en nadie sabe el día y la hora en que va a ser probado, en que le van a pedir un acto de corrupción, en que le van a pedir que despida no sé cuántas personas, en que le van a pedir que haga un sistema que evada impuestos. Nadie sabe el día y la hora en que le va a pasar. ¿Cuál es la mejor manera? Estén preparados, justamente. Entonces, es como lo de las vírgenes prudentes también. Si llega el esposo de golpe y no tenemos aceite, ¿qué hacemos? El aceite hay que tenerlo de antes. La preparación es anterior. Y acá me vienen a la mente unos criterios que están nombrados al principio, que no son de Francisco. Esto está en un librito que se usaba, no sé si se sigue usando todavía, para preparar a los sacerdotes en la formación de doctrina social de la Iglesia. Se hablaba de 4 criterios que, si los ves bien, en la sociedad se aplican exactamente al revés. Uno hablaba de que el trabajo esté por encima del capital. ¿En qué sentido? En que el trabajo hace a la persona misma, o sea, no puedes desprenderse de la persona. El trabajo por encima del capital. El espíritu por encima de la materia. La ética por encima de la técnica. Y me olvidé el último. Y me olvidé el último, que ya se me va a venir. Pero, claro, muchas veces tener en claro estos criterios siempre nos lleva al momento en que tenemos que accionar, a tenerlo, digamos, más claro, ¿sí? O sea, es como en la formación personal. ¿Vos cómo actuás en la calle? Si estás manejando y de golpe alguien te insulta cuando pasa en el auto, ¿sí? ¿En el momento te pones a pensar cómo tenés que reaccionar, o eso responde a algo que vos ya has venido cultivando? Las virtudes, ¿no? Bueno, en el ser empresarios pasa lo mismo. ¿Me explico? Y es muy importante justamente el tema de las virtudes. Yo creo que en esto de ser empresario no especulador, de tener siempre en el centro a la persona humana, dar prioridad justamente al trabajo por sobre las técnicas y sobre el capital. Está el tema de las virtudes. Una de ellas, yo creo que es muy importante, el tema de la modestia, ¿no? Cuántas veces tenemos empresas fundidas con trabajadores mendigando para que les paguen los sueldos adeudados, y empresarios súper enriquecidos, ¿no es cierto?, como decía Francisco, con su dinero en paraísos fiscales. Entonces el tema de la modestia, ¿no?, realmente considerarse uno más de los trabajadores, con una responsabilidad por supuesto mayor, el tema de la fortaleza, de la templanza, ¿no?, de la magnanimidad, ¿no? Son todas virtudes que también se las pedimos a los políticos y a los dirigentes sociales. También yo creo que están acá metidas en lo del empresario. Es que te hago una acotación. Es que estas pistas que conforman el decálogo tienen una conexión, están conectadas. Si yo voy a ser profeta de los valores que anuncia el Evangelio, que eso apuntaba tu pregunta recién, no, digámoslo así burdamente, no lo voy a sacar de la galera. Tengo que haber cuidado mi relación con Dios. Y ese cuidado de mi relación con Dios me va a haber llevado a una cultura del encuentro con todos, no solo con mis empleados, ¿sí? Donde tenga como fin la búsqueda del bien común. O sea,
Y ahí seguimos viendo los otros pistas también, no son principios, son pistas, ¿sí? O sea, en realidad esto, no lo dije al principio, pero son pistas que buscan iluminar un camino de por sí muy difícil y muy valiente, ¿sí? No, vienen a acompañar, digamos. Yo sé que obviamente un empresario se puede sentir interpelado con alguno de estos contenidos, pero la intención es esto, queremos que te ayude en ese discernimiento diario, en la batalla, en el frente de batalla que tenés todos los días. Nueva economía y por supuesto cuidar la creación son dos pistas más de las que vos decís. Yo la uniría también al tema de poner en el centro a la persona humana, forma parte de esa nueva economía. Contanos un poquito a qué se refieren esos puntos. Nueva economía, cuidar la creación, poner en el centro a la persona humana. De alguna manera no es nada nuevo tampoco dentro de las enseñanzas de la Iglesia. Lo que pasa es que Francisco les da una impronta, hace como un punto de inflexión, pone muchas energías en esto. Esto de la nueva economía tiene que ver con una frase que yo también cito acá, que es popular, que no sé si la atribuían a Einstein, que es que si querés tener resultados nuevos, no apliques la misma receta. Bueno, seguimos insistiendo en un modelo económico que a nivel mundial genera cada vez más desocupados, cada vez una brecha mayor entre pobres y ricos, no solamente dentro de un país, sino entre los mismos países, ¿sí? Y no basta abrir cualquier diario, ver cualquier titular, ¿no? Anoche mismo en el noticiero salía el tema de la gente en situación de calle, que obviamente el número que sale reconocido no condice con el que nombran las asociaciones que están encargados de asistirlos, ¿no? Eso es un resultado de un sistema que genera exclusión en forma permanente. Con mucho dolor escuché ayer que el periodista que lo presentaba decía que hay gente que lleva más de 2 años en esa situación y que eso evidenciaba gente que ha elegido un modelo de vida. O sea, estamos poniendo el acento y la culpabilidad en la víctima, ¿sí? Eso es una aberración tan grande como decir que alguien que sufre un abuso es culpa de esa persona, ¿sí? Lo quiero aclarar porque realmente me quedé helada cuando escuché eso. Esto que vemos, uno a veces dice, bueno, pero es que se acostumbraron, pero es que no saben trabajar, pero es que solamente tienen preparación primaria. Podemos escuchar todo eso. Ahora, mostrame que en la matriz productiva que tenemos hay puestos de trabajo para toda esa gente. No están esos puestos de trabajo. Está bien que en ciertas estacionalidades hay empresas que no consiguen personal y está bien que en ciertos rubros hay faltantes de personal capacitado. Es cierto, eso es propio de la misma economía, de esos desfasajes estructurales que a veces hay. Pero no hay lugar en nuestro sistema económico para todos. Francisco siempre hablaba de todos, 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 no solo dentro de la Iglesia, dentro de los sistemas, ¿sí? Bueno, perdón, me fui tal vez un poquito, pero es para ir al centro. Esta economía con rostro humano es una economía que esté al servicio de la persona y no al revés. Generalmente, ¿en qué nos quedamos? En los números, ¿sí? En los números. Vemos un índice, pero ¿qué hay detrás de ese índice? Si yo tengo, no sé, un 3% de desocupación, que es ínfimo igual, ¿sí? Dentro de los números, ¿qué hay detrás de ese 3%? Hay gente concreta, ¿sí? Que no tiene cómo ganarse el pan dignamente. Yo sé que la utopía del trabajo para todos es eso, es una utopía. Estamos en esta etapa de trigo y cizaña. Pero el sistema económico actual no solo no nos ha dado el resultado, sino que lo agrava cada vez más. Entonces, de esa economía habla Francisco y tampoco tiene la receta él. Les dice, sobre todo a los jóvenes economistas, júntense,
hablen, sean creativos, busquen formas en que la economía tenga otros principios, ¿sí? De la mano de eso va la ecología. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de la creación. En nuestra cultura económica actual es como si fuéramos dueños de la creación. La creación es un recurso más del cual nos valemos, sin tener en cuenta que además nosotros somos parte de esa creación. No es que la naturaleza sea ajena a nosotros, nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, van de la mano porque generalmente estos desastres ecológicos a quienes más afectan son a los países más pobres, ¿sí? Anda a ver África, sino cómo está, ¿sí? Entonces, está de la mano, y no me acuerdo con qué otro principio me nombraste, o cuál otro de la pista me nombraste. El tema del centro, colocar en el centro de la persona humana. Justamente, por estas dos cosas que te he refiriéndote, claro. Exacto. Bueno, por supuesto, crear fuentes de trabajo, y el último, la esperanza, ¿no? Vamos con lo de crear fuentes de trabajo, porque ahí también te pongo, así, bueno, está bien. Como empresario yo busco, pero si vienen nuevas tecnologías que me hacen que yo tenga que aplicar otros métodos, maquinarias que sustituyen personas y que me permiten seguir adelante con la empresa. Si yo me quedo con el método anterior, si no aplico las nuevas tecnologías, y bueno, sí o sí, no solo voy a tener algunos despedidos, sino que se va a fundir toda la empresa y van a quedar todos en la calle. Entonces otra vez se plantea esa dicotomía de decir, bueno, ¿cómo sería el criterio? Crear lo máximo posible, mantenerlo, pero preservar la organización. ¿Cómo te guías ahí? Bueno, pregunta difícil la tuya. Porque el tema muchas veces no tiene que ver con la empresa, sino con el sistema, como por vos decís. Supuesto. Por eso, Francisco, por eso te decía que están conectados todas estas pistas, porque en realidad no le podemos pedir al empresario solo que haga una quijotada, ¿sí? Porque está dentro de un sistema. Es cierto. Hay que ver qué es lo que es posible, ¿sí? Lo que busca la doctrina social de la Iglesia es ver dentro de lo posible, ¿sí? cuál es el mejor camino a seguir. Ahora, ¿por qué León XIV ha adoptado este nombre? Justamente para retomar la idea de León XIII, que en su momento se vio interpelado frente a toda esta revolución industrial, y hoy la estamos viviendo con esta revolución tecnológica, en especial con la inteligencia artificial, pero no solamente. Y te vuelvo al principio que te decía recién, ¿qué ponemos primero? ¿La técnica o la ética? No solo endiosamos al dinero, endiosamos a la técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrá que ver el empresario? La verdad es que el empresario debería al menos intentar mantener las fuentes de trabajo reinventándose, ¿sí? Esto de la reinvención es fundamental en cualquier empresa que quiera crear comunidad. Muchas veces va a tener que subcontratar, muchas veces va a buscar que sus empleados formen tal vez una cooperativa y provean los servicios de otra manera. Sí, en eso tal vez son soluciones, pero una cosa es seguir trabajando en comunidad a veces con esas cooperativas que se desmembran, y otra es el olvido, otro es me saqué de encima el problema, porque ahí entramos de nuevo en la cultura del descarte. Por eso Francisco no habla de cuestiones aisladas, habla de una conversión como sociedad, ¿sí? Y es ir al origen de esto, porque si queremos seguir buscando parches, recetas, en este caso que hago, pero no cambio cuál es la motivación que estamos teniendo, no lo vamos a hacer. Muchas veces se cree que la empresa tiene como finalidad la búsqueda de riqueza. Y sin embargo, para Francisco, no sé si tengo así a mano la cita, no lo es así. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa no existe
Acá lo tengo, mira, justo. Esto fue también para UNIAPAC. Les dice, como toda técnica, el dinero no tiene un valor neutro, bueno, depende para qué se use. Dice, cuando se afirma la neutralidad del dinero, o sea, cuando se lo pone nada más que el dinero para afirmar algo, se está cayendo en el poder de él. No es cita textual, ahora sí les digo textual. Dice, las empresas no deben existir para ganar dinero, aunque el dinero sirva para medir su funcionamiento. Las empresas existen para servir. ¿Cómo sirve una empresa? La empresa sirve a través de la creación de servicios y de productos útiles, no cualquier producto que atienda una necesidad, no productos que creen a propósito necesidades que después incluso enferman a la sociedad. Por eso te vuelvo a decir, ¿qué está antes, la técnica o la ética? ¿Sí? Entonces, a ver, sí, está todo discutir conectado. El concepto de riqueza cuando hablamos, qué sé yo, los casinos en línea, los que trabajan con las distintas adicciones. Y que tanto están incidiendo entonces, en los jóvenes. Pero eso no es propiamente riqueza, porque justamente hay un costo ahí humano y social que no se está contabilizando. Bueno, claro, pero cuando se hace ese análisis simple de ver nada más que el patrimonio, como vos decías, claro, aparece como riqueza, como si o un simple aumento del PBI aparece como un avance, pero no se está teniendo en cuenta la realidad de cara a cara de la cantidad de gente que está siendo excluida, ¿no? Nos quedan muy poquitos minutos. Antes de invitarte a hacer tu cierre, tengo ahí un par de audios que creo que va a ser lindo escuchar. Unos de Walter Formica, diácono, directivo de empresa, ahora ya jubilado, y bueno, presidente director, no sé cuál sería el cargo en Cáritas. Sí. Buenos días Roberto, buenos días Ángeles, y buenos días también a toda la audiencia. Quería compartirles brevemente que fue una alegría inmensa para mí y un honor integrar la mesa de presentación del libro Decálogo del Buen Empresario, según el Papa Francisco, que Ángeles nos ha regalado. No solo porque es un texto que nos ayuda, sino porque es una verdadera hoja de ruta para quienes enfrentamos el desafío de dirigir día a día organizaciones, y que cuando uno va leyendo el libro, yo personalmente me sentí inmediatamente identificado y también interpelado. En la batalla diaria que nos toca vivir en los argentinos, en el sostenimiento, la competitividad, los costos, en fin, los resultados de la compañía, no podemos dejar de tener muy presente el propósito más importante de nuestra tarea. Y el decálogo que Ángeles ha elaborado con tanta riqueza nos dice que ser empresario es una noble vocación. Qué valor inmenso debería resonar esto en nuestro corazón. No es una circunstancia ser empresario, sino que, según Francisco, es una noble vocación. Y los que tenemos fe sabemos que cuando hablamos de vocación, hablamos de un llamado personal de Dios que nos hace a cada uno. Me encantó también la contraposición que hay entre el verdadero empresario y el especulador, que Ángeles ha narrado también, porque el texto nos resalta que el buen empresario es ante todo un trabajador más, alguien que comparte las alegrías, las penas, las esperanzas de las personas que trabajan en su empresa. Y en contraste con aquel que solamente especula porque ven las personas un número y un medio para obtener provecho, una figura en el fondo que no tiene rostro y que deshumaniza la economía. Hay tres pilares, tres o cuatro en realidad, que me parece que hay que rescatar y quiero resaltar del libro de Ángeles, de esta obra tan hermosa. La primera es la centralidad de la persona. El libro nos urge a volver a situar a la persona en el centro, no como un recurso o una pieza de recambio, sino como un ser sagrado que tiene sueños, que tiene esperanza, que tiene proyectos. Francisco nos recuerda que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Lo segundo es la creación de empleo como prioridad,
porque se nos invita a que el objetivo real no es la renta para algunos pocos, es decir, la ganancia y los beneficios, sino el trabajo para todos. La principal ocupación del empresario es dar trabajo para todos, y un trabajo humano y un trabajo que tenga dignidad, un trabajo digno. Y por último, también no menos importante es el cuidado de la casa común. No somos dueños de la tierra, no somos dueños de la naturaleza, sino simplemente con nuestra tarea empresaria administramos y nos hacemos co-creadores de Dios, administrando los bienes de la tierra. Por eso no solamente el desafío es no contaminar, sino empezar a abrir caminos de sanación para el planeta que van a heredar nuestros hijos. Y por último, lo otro que me gustó mucho es que se hace también hincapié en algo que muchas veces escasea en nuestro sector, y es tener y mantener una mirada de esperanza. Francisco nos anima a no dejarnos robar la esperanza, a ser profetas que anuncien con nuestra tarea, que anuncien con nuestros actos, que anuncien en definitiva con nuestro proceder una economía diferente, que haga vivir, que construya con creatividad, con esfuerzo, que incluya y que no excluya. Así que, una vez más, gracias, Ángeles. Gracias por regalarnos este libro y gracias por darnos este trigo a los empresarios que nos permitirá crecer en medio de tanta cizaña. Abrazo para todos, bendiciones para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias, Walter. Ahora tenemos un audio de Monseñor Colombo, que también estuvo en la presentación de tu libro. Adelante, Juan. Es una hermosa oportunidad la de saludar a Ángeles en este tiempo en que ella ha presentado su libro Decálogo del Buen Empresario según el Papa Francisco, y además saludarlos a ustedes que presenciarán seguramente una buena explicación de esta obra. La oportunidad de hablar de la doctrina social de la Iglesia es la de conectar con lo que Dios espera del hombre, esa capacidad de relacionarse y vincularse y hacerlo de un modo que, lejos de estar en oposición de los otros, pueda vivir en armonía y en amistad social. Un gran abrazo, Ángeles, un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias también a Monseñor Colombo, desde acá, si nos escucha. Y bueno, vamos cerrando, pero no nos podemos olvidar de que nos diga a ver dónde conseguimos tu libro, ¿no? Dónde lo compramos. Bueno, este libro ha sido hecho con una editorial local que se llama Leo Libros, así que todavía estamos en proceso de distribución. Por el momento lo van a poder encontrar en García Santos, en una de las librerías católicas, que son 4, están ahí cerquitas todas, y en Rayuela, por el momento, pero ya de a poco vamos a ir abarcando más. Bueno, Ángeles, muchas gracias. Quedaron varias cosas más para tratar, pero bueno, el tiempo se nos fue, pues estaba muy interesante, así que te agradezco nuevamente y será hasta alguna próxima vez, nos seguiremos encontrando. Bueno, agradecida soy yo y también por esos 2 audios que me han emocionado. Muchas gracias, Roberto, por toda tu gestión. Bueno, será hasta el próximo programa, gracias, Juan. Será hasta el próximo sábado, si Dios quiere, con más trincheras de esperanza. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Quién vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar.